El cine estadounidense es una de las tradiciones más increíbles e importantes en la historia de la filmografía. Cuando pensamos o hablamos de cine, no se puede pasar por alto Hollywood y su innumerable cantidad de películas en diversos géneros, así como actores y actrices legendarias que se han convertido en grandes figuras como Marilyn Monroe. Aunque también existe un cine independiente donde se ha llegado a explorar las nuevas corrientes cinematográficas. Dentro de este panorama de grandes producciones y películas, les hablaremos de los mejores directores de cine de los últimos tiempos. Lo que verás a continuación no es un top. Es una selección realizada en base a nuestros conocimientos y gusto personal, que de seguro dejará muchos directores buenos por fuera, pero son tantos que es imposible abarcarlos a todos de una vez. Así que por favor eviten las peleas intensas y debatan en los comentarios con tranquilidad. También nos hemos dedicado a los directores más relevantes de las últimas décadas. Por esta razón, hemos dejado por fuera a los directores de la época muda o blanco y negro como Chaplin o Orson Welles. Sin más que agregar, comencemos. Número 1. Steven Spielberg. Sin duda es uno de los directores más importantes de Hollywood, que se ha destacado por hacer películas para un gran público, pero sin descuidar la fotografía, las actuaciones y la profundidad de las historias. Además a realizar películas en diversos géneros como la ciencia ficción, aventura, cine bélico y el suspenso. Entre sus películas más conocidas encontramos Tiburón, E.T. el extraterrestre, Rescatando al soldado Ryan, Jurassic Park y La lista de Schindler. Cabe mencionar que también ha sido un gran productor de sagas como la de Indiana Jones. Ha ganado muchos Oscars en su carrera. Es más, podemos decir que es un mimado de estos premios. Número 2. Quentin Tarantino. Se ha convertido en uno de los directores más emblemáticos de la última década y se ha creado todo un estilo inconfundible. Derroche de sangre, personajes lunáticos, peleas asombrosas y diálogos inolvidables son algunas de las recurrencias que encontramos en sus películas. No siempre fue así. Al inicio Tarantino trabajaba en una tienda donde se alquilaban películas. Tenía muchos clientes que lo preferían debido a que parecía que ya las había visto todas. Y siempre tenía algo que recomendar hasta que decidió dirigir. Y la primera de ellas, titulada Reservoir Dogs, fue financiada de manera independiente. Luego vendría Pulp Fiction, que es mi película favorita, por si a alguien le importa. Esta lo llevó a ganar un Oscar a Mejor Guión Original y se convirtió en una película de culto. Entre las más famosas de Tarantino tenemos Kill Bill, Bastardos sin Gloria y Django desencadenado. A nivel cinematográfico, la imagen es imposible criticarle algo, que aunque muchos han criticado la apología de la violencia que podemos conseguir en todas sus películas, sus obras son festines visuales que nos enganchan de inicio a fin. Número 3. Ridley Scott. A pesar de ser británico, se ganó un puesto entre los mejores directores de Estados Unidos. Esto es así porque Ridley Scott logró hacer dos de las obras que más han influido en la ciencia ficción del cine, al punto que podemos decir que marcó un antes y un después en este género. Estas películas son Blade Runner y Alien. Las dos tratan sobre pesadillas distópicas, aunque la primera se enmarca en el cyberpunk y la segunda es más suspenso alienígena. También ha hecho películas históricas muy buenas como Thelma y Louise, Los Duelistas y Gladiador, que ha merecido el reconocimiento crítico tanto en los premios de Cannes como en los Oscars. Número 4. Sofía Coppola. La hija de un gran director llamado Francis Ford Coppola, nada más y nada menos que el director de la trilogía El Padrino. No obstante, ella no ha quedado relegada a la sombra de su padre, sino que ha creado una carrera propia que la ha consolidado como una directora única y asombrosa. Su estilo es conocido por mezclar lo pop con lo histórico, historias de amor en escenografías exóticas y crudas de forma sutil. Ha mostrado los conflictos femeninos en películas como María Antonieta, haciendo una adaptación libre y actualizada del momento histórico, aunque sin dejar de lado una visión profunda e interesante. Ganó un Oscar por Mejor Guión con la película Perdidos en Tokio, en la que actúan la amada Scarlett Johansson y Bill Murray, de dos extraños en una ciudad extraña. Gracias a esta cinta se convirtió en la primera mujer en ser nominada a los premios Oscars en la categoría de Mejor Director. Número 5. Clint Eastwood. Representa algo inusual.
el paso de ser un gran actor a ser un gran director. Los temas que aborda Eastwood en sus películas están asociados a la figura del héroe y al género de los westerns. Esto no es raro, porque él mismo fue actor de famosos westerns, como El bueno, el malo y el feo. No obstante, este director renovó el género, dando una visión más sombría y compleja sobre los cowboys. Dos de sus películas más importantes son Los Imperdonables y $1 Million Baby. La primera es un western moderno y la segunda una historia desgarradora de boxeo. Tal vez una de las películas más aclamadas por la crítica sea Río Místico, que trata sobre la violencia, la venganza y la vida urbana desde una óptica compleja y trágica. Bueno, esto fue todo por hoy. No olvides apoyarme con un buen like y suscribirte para no perderte la segunda parte de este video.